Buenas noches. En este video vamos a presentar lo que es el convertidor AC-AC trifásico en la simulación de ORCAD en la versión 17.2. Bien, entonces, haciendo un pequeño resumen sobre el circuito, tenemos aquí el circuito de detección de cruce por cero, que está dado por este comparador, y un rectificador de onda completa. También tenemos aquí una fuente constante de corriente que va a cargar el capacitor linealmente y cuya rampa se va a ver interrumpida por la señal de la detección de cruce por cero. Entonces, de esa manera tenemos una rampa de un ancho de 8.33 milisegundos en el tiempo aproximadamente. Lo que sería el tiempo de la mitad de un periodo. Bien, entonces, una vez ya obtenida la rampa para las diferentes fases, ¿no? Aquí esta fuente lo que representa es un transformador reductor con un tap central. Entonces cada transformador pues va conectado a cada fase en conexión de estrella. Bien, entonces aquí tenemos el circuito de los disparos que va a constar también del comparador de alfa, del voltaje de alfa con la rampa. Entonces aquí vamos a tener una señal que le vamos a hacer la operación AND con la señal proveniente de este comparador que indica cuando estamos en el semiciclo positivo o cuando estamos en el semiciclo negativo. Entonces, se va a comparar, se va a realizar la operación AND y vamos a obtener un disparo para el semiciclo positivo de cada fase y también otro disparo en el semiciclo negativo. Entonces, entre disparos, pues se tiene una diferencia de 180 grados. Entonces, se va a tener eh, dos series de disparos en un ciclo de una onda completa. Además, tenemos aquí una operación AND entre una señal del 555 en una frecuencia superior a 10 kHz. En la práctica tenemos una frecuencia de 15 kHz en el circuito implementado. Entonces, lo que esto nos sirve es para eh, excitar al transformador para obtener una serie de pulsos que van a la compuerta del IGBT. Entonces aquí tenemos el circuito de interfaz para el semiciclo positivo, para aquellos disparos, y la interfaz para los disparos del semiciclo negativo. Entonces todo eso se repite para cada fase. Y aquí tenemos también el circuito de potencia, que en este caso estamos trabajando con un eh, semiconductor de potencia, el IGBT. Entonces estamos controlando cada IGBT con su correspondiente serie de pulsos. En este caso tenemos la configuración eh, bidireccional. Entonces, eso es lo que consiste un convertidor AC-AC bidireccional. En este caso, se puede observar que es trifásico, que tenemos las tres fases, la fase A, la fase B y la fase C. Tenemos aquí como carga una carga resistiva. Entonces estamos midiendo la corriente en esa carga resistiva. Entonces aquí en el oscilograma se presenta las señales de mayor importancia, las más relevantes. En el caso del color verde se representa el voltaje de la fase A. En color rojo se representa la serie de pulsos que indica para el disparo en el semiciclo positivo. Y el morado, la serie de pulsos para el semiciclo negativo. Entonces aquí hemos realizado un disparo precisamente a los 90 grados. En amarillo tenemos lo que es la corriente en la carga en el circuito de fuerza o en el circuito de potencia. Entonces aquí podemos observar de que efectivamente la carga o la corriente comienza a recorrer su camino a partir de los 90 grados hasta llegar a los 180 grados y a partir de aquí se cuenta también los 90 grados para proceder a disparar en lo que resta en la cresta negativa de la señal sinusoidal.
En el segundo oscilograma también tenemos lo mismo, se representa por los mismos colores, en amarillo la corriente en la carga de la fase B, y podemos observar de que existe un desfase de 120 grados entre las corrientes, entre los pulsos también. Lo mismo para la fase C. Aquí tenemos un desfase con respecto a la fase B de 120 grados y también los pulsos correspondientes. Entonces, en- se puede observar de que para cada fase el ángulo de disparo es de 90 grados también. Bien, entonces en este momento voy a realizar la simulación para otro ángulo de disparo, que eso se lo realiza a través del potenciómetro que, que tenemos aquí, a partir de este voltaje de referencia. Entonces, el voltaje de referencia que estamos manejando es de 0 a 10 voltios. Entonces, 0 representa un ángulo de disparo eh, eh, de 0 grados y 10 voltios representa un ángulo de disparo de 180 grados. Entonces, eso es lo que tenemos por el momento. Entonces, aquí hemos seteado al 50%, o sea, es decir, a 5 voltios, que también eso se compara por medio de la rampa, que también está dimensionada de 0 a un valor máximo de 10 voltios. Entonces, todo eso se determinó para calcular y elegir los valores correspondientes a la resistencia y a las capacitancias que se necesitan para obtener esa característica en la rampa. Bien, entonces en este momento ya acabo de simular. Hemos probado con un ángulo de disparo de 30 grados aproximadamente. En este caso, el set del potenciómetro es de 0,17 para 30 grados. Entonces el resultado es el siguiente, ¿no? Tenemos aquí en amarillo para las corrientes en la carga, para cada línea. Entonces aquí tenemos para la línea A, la corriente que circula en este caso se dispara a partir de los 30 grados, tanto para el semiciclo positivo como también para el semiciclo negativo. Y se puede observar también de que ocurre lo mismo, tal cual, pero con un desfase de 120 grados con respecto a la anterior línea. Lo mismo se tiene con un disparo de 30 grados. De igual manera para la fase C. Entonces, de esta manera se comprueba de que el circuito de simulación funciona correctamente para distintos valores de alfa. Entonces, esto fue todo con respecto al convertidor AC bidireccional trifásico. Muchas gracias.